Buenas noches a todos, hermanos. Estamos en domingo en la noche. Es el día 7 de julio del 2013. Si nos recordamos en este día nosotros de la semana, o sea, nos vamos a recordar de lo que es la clase, de la última clase que tuvimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Ok, el domingo pasado pues estuvimos mirando aquel secreto que había escondido y creo que tocamos algunas cosas, sobre todo lo que impulsó a aquellas personas que nosotros desconocemos, porque ellos hicieron, por ejemplo, hacían un sacrificio en la mañana o en la noche. Y vimos que esto estaba siendo revelado desde que dice o cuenta Génesis, que estos dos hermanos, que eran dos mellizos, pelearon. O sea, uno de ellos pues no le gustó la ofrenda, no le gustó que Dios no haya aceptado su ofrenda, que estamos hablando de Caín y de Abel, ¿se recuerda? Entonces eso está escrito en el Génesis, capítulo 4. Y entonces el hermano pues mató a su hermano, Caín mató a Abel. Pero lo que había hecho Abel fue ofrecer un cordero, derramar la sangre y ofrecer un sacrificio. Y nosotros podemos ver de nuevo esto que ocurrió también con Noé, y también lo vemos en la vida de Abraham. Entonces, ¿qué sabían ellos que muchos cristianos en este día no saben, o nosotros no sabemos? Pero sí hay en el espíritu del hombre lo que Dios habló y le dio al primer hombre, así como por un solo hombre entró la muerte, también por ese solo hombre, también las palabras que Dios dijo a Adán y a Eva son palabras que fueron establecidas en el espíritu del hombre. Que no les hicieron caso a aquellos que vivieron en el tiempo del diluvio, que estaban como toda la tierra estaba llena, donde quiera que había gente, pues estaban llenos de ira, de enojo. La tierra estaba llena de violencia. Y nos recordamos que Jesucristo dijo también que la venida del reino, la venida de Él para reinar será como en los días de Noé. Y en los días de Noé, pues la gente vivía una vida natural. Vivían una vida natural, dice, se casaban y se daban en casamiento. Y lo que corresponde esto a lo que es el consenso general de todo lo que es la humanidad en este día. Y la gente está viviendo una vida natural, no solamente, bueno, todavía la gente del mundo pues vive la vida que ellos aprendieron de sus padres. En el mundo hay personas, por ejemplo, que odian a los demás, o que simplemente no le gustan, o no le gustan los chinos, no le gustan los negros, no le gustan los blancos. Pues eso lo aprendieron de su cultura, porque realmente nadie que nace con la idea de rechazar a nadie. Eso se aprende. ¿Y cómo se aprende eso? Bueno, se va propagando a través de las ideas del hombre, de la cultura del hombre. Y bueno, podemos encontrarnos que hay muchos en los días que vivimos, que muchos hombres pacifistas y todo, dijeron que realmente nadie nace odiando a otra persona. Nadie nace rechazando a una persona de color, una persona, ¿ves? Sin embargo, todo eso que está basado en el egoísmo del hombre, nosotros lo podemos ver en este día. Pero ¿qué hay acerca de la iglesia del Señor? Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo la componen todos los creyentes del mundo entero. ¿Ve? Y más sin embargo, los creyentes todo el mundo entero no están de acuerdo. Y unos con otros pues están divididos, unos creen una cosa, otros creen otra. Ahora, lo que el Señor nos ha estado enseñando en este día es aquello que nos puede dar a nosotros las razones, y eso está escondido, eso está en secreto. Y lo que está secreto nadie lo tiene en particular, sino aquellas personas que participan del secreto de Dios, participan de Cristo
en ellos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero mientras Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria escrita, escrita, usted puede vivir 20 años, 50 años de su vida leyendo eso, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y no entenderlo. Entonces muchas de las cosas que están escritas, pues nosotros simplemente las hemos leído, vamos a decir nosotros, el pueblo de Dios la ha estado leyendo por décadas, por años, por 50, por 60, por 100 años, por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ¿cuándo es que nosotros o por qué nosotros estamos viendo esto realmente como como algo que no hace que el hombre adelante, o que sea revelado el secreto? Porque no era el tiempo. Y el tiempo de revelar Dios su propósito está simplemente en los planes revelados por el Padre. Y sabemos que la profecía, los profetas hablan de la profecía, de aquellas cosas que van a ocurrir. Pero si nosotros vamos solamente a la profecía y no entendemos o Dios nos revela en qué tiempo estamos de la profecía, pues podemos aplicarla erróneamente. Estamos hoy en este día porque hay un orden que Dios reveló a través de las fiestas judías, y ese es el orden de la capacidad de cada fiesta en las 3 capacidades que tiene el tabernáculo o el templo de los judíos. Y el templo de los judíos pues tiene los atrios, tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Teniendo esto nosotros, teniendo entendimiento de que esto se refiere a la persona tuya, tu persona, tú tienes espíritu, alma y cuerpo. El alma corresponde entonces a lo que es la capacidad del lugar santo, y los atrios, que son el cuerpo manifestado. También en el tabernáculo de David y el templo pues está revelado lo que es la obra de Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros entramos, lo primero que entramos a encontrarnos con el altar donde la víctima era atada, y cuando eso corresponde, y ese es un altar de bronce, cuando la víctima era atada ahí se derramaba la sangre, eso corresponde entonces a la cruz. Después vemos que hay un lavacro, y después entonces está el lugar santo, y en el lugar santo hay el candelero de oro, frente al candelero están los panes de la proposición, y está también el altar del incienso, el altar de la oración. Pero en el lugar más íntimo, más cerrado, que corresponde al Espíritu, pues nada más que entraba un solo sacerdote, que se llamaba el sumo sacerdote de Dios, y esto era a través de las prácticas que ellos hacían. Tenían que hacerlo para también en esa práctica recibir la bendición de Dios, de ser perdonados un año más, hasta que viniera entonces de nuevo el próximo año, que volvieran entonces a matar al cordero, que viniera la Pascua, que viniera entonces el derramamiento de la sangre, y que el sumo sacerdote volviera a entrar al lugar santísimo, el lugar oscuro, donde estaba entonces lo que llaman el asiento de misericordia, que es como si fuera un asiento de un trono. Eran dos querubines, estaban estos 2 ángeles así alados de oro, había un asiento, y debajo del asiento entonces estaba el arca del pacto. Y si esto corresponde a nuestro espíritu, pues nosotros tenemos este asiento de misericordia, ese trono de la gracia, lo tenemos dentro de nosotros, porque el pacto que Jesús firmó con los 12 judíos y que cumplió en la cruz, derramando la sangre, ese pacto pues establece un nuevo pacto, y ese entonces en ese nuevo pacto establecido por los 12 judíos y confirmado o sellado ahí en la cruz, entonces comienza entonces el tiempo de restauración de todas las cosas, y también lo que es el tiempo final de los 3 días, 2 días de 1000 años
y un día de 1000 años. Entonces, pero dentro de estos 3 días, nosotros vamos a tener en cuenta que el séptimo día, el día de reposo, la dimensión del espíritu, el, el cumplimiento de, de todas las fiestas judías, ese es el cumplimiento que entran las 3 fiestas, trompeta, expiación y tabernáculo, y todo esto ocurre, entonces este cumplimiento de fiestas ocurre en ese tercer día. Si nos vamos a la historia, han pasado 2000 años o 2 días del nacimiento de Jesucristo hasta ahora. Y entramos entonces en el tercer día. Y estos son los días postreros. Jesucristo dejó establecido que el orden de trabajo sería a través de 2 días y 1 día. Destruir este templo y al tercer día yo lo voy a reedificar, lo voy a levantar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que, vaya, dentro del cristianismo, de todo nuestro pueblo, pensamos que el reino de Jesucristo va a venir para poner entonces, digamos, en lo que es el trono de Estados Unidos, va a poner entonces a un hombre cristiano, ¿ve? Y entonces pues va a empezar a gobernar, y va a gobernar Dios a través de un hombre natural como tú y como yo. Pero no nos damos cuenta de que realmente eso no es así. El reino de los cielos es invisible. El reino de los cielos se ha acercado, no se ve, pero será establecido para que el resto de los hombres busque a Dios y para que ese favor de Dios estuviera en todo. Entonces el reino de los cielos no es otra cosa que el reino de Jesucristo reinando en nosotros. Si tú tienes y yo tenemos en este día este tabernáculo, que es el templo. Ese tabernáculo está simbolizado ahí en las fiestas judías por un tabernáculo de Moisés o un templo de Salomón. Y cada uno de nosotros está identificado con ese templo de Salomón o ese tabernáculo. Y estando identificados, pues nosotros tenemos una experiencia con el Espíritu de Dios histórica para nosotros poder entrar. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, y entonces en tus manos encomiendo mi espíritu? Y entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces esto estaba hablando o tipificando de que realmente venía la etapa del cumplimiento, y esa etapa de cumplimiento tiene que ser a través del Espíritu. O sea que nosotros podemos participar de un reino que está viniendo, pero en naturaleza. Si Jesucristo se sienta en nuestro trono de la gracia, si el Espíritu de Dios gobierna todo lo que es nuestro ser, pues todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pues entonces está bajo la salvación. Mientras tanto, pues nuestros hermanos en Cristo han tratado el asunto de la salvación como la salvación del espíritu, porque dicen de algo hay que morirse. Y bueno, pues están pensando de que vida es nada más que la vida natural, y cuando el hombre que ha creído en Cristo para ser librado del infierno, entonces muere, pues entonces va a la presencia del Señor. ¿Ve? En otras religiones pues hay un proceso de misas y de sacarlo del purgatorio, etcétera, etcétera, pero la mayoría del cristianismo está hablando de una salvación del espíritu, alma, donde el espíritu, alma de la persona, por supuesto que el espíritu, alma de la persona no se muere, es eterno. Por tanto, nosotros podemos pensar en cualquiera de nuestras estaturas en Cristo, podemos pensar como niños, bueno, yo no sé qué va a pasar, y si dejo el cuerpo, ¿qué va a pasar? Y si se murió mi abuelo, se murió mi padre, entonces, ¿dónde fueron? ¿Dónde van? ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa serie de cosas han estado manipuladas acerca de doctrinas que establecen un infierno de 7 niveles debajo de la tierra, y un cielo, tú sabes, que se llama el paraíso. Pero es el tiempo de restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de cumplimiento. Y el tiempo de cumplimiento del reino de Jesucristo y del cumplimiento de todas las cosas tiene que ver con las 3 fiestas estas judías. Si el mundo cristiano no conoce estas 3 fiestas, es imposible que ellos puedan entender
que Dios quiere traer un mensajero que hable entonces de una restauración, y esa restauración tiene que ver con todas las cosas, que las personas entonces trabajen para, como dicen, la fiesta de expiación, buscando dónde están los lugares donde estamos separados de Dios, que es la levadura, y entonces pues preparándonos para entonces lo que es la redención total y la manifestación de los hijos. Y esto no es otra cosa que entrar en una naturaleza completa, una naturaleza semejante a la de nuestro hermano mayor Jesucristo. Si nosotros en este día no tenemos el dato que vamos a ser transformados exactamente como nuestro hermano mayor Jesucristo, pues entonces nosotros, imagínate, estamos funcionando pensando de que alguien se va a sentar en el trono de Estados Unidos, o de Rusia, o de Venezuela, o de Cuba, y simplemente, o que los cristianos tienen que traer doblegada a todo el mundo en la tierra, para que todo el mundo crea en Cristo, y la gente ya dejen de ir para el infierno si se mueren, y entonces pues ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero es una infancia del pensamiento, es un pensamiento infantil, pero no es una cosa para estar atacando porque unas personas crean esto, sino porque nosotros pues hemos sido apercibidos por el Espíritu de Dios, ¿ve? Y tenemos entonces hoy una relación que corresponde a la adoración a Dios y a responder a su amor, y entonces corresponde también a entender todas las cosas como las está revelando el Espíritu de Dios. Y para eso pues nosotros por eso nos estamos aquí esta noche, y esta noche pues nosotros tenemos en común algo, tenemos hambre de participar de lo que es su programa, y teniendo hambre para participar de su programa, pues vemos que a pesar de que no es algo que lo determine la cantidad de tiempo que estudiemos ni la cantidad de tiempo que revisemos, pero es algo que es importante, porque las mismas palabras de Jesucristo dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, que no perece. Y bueno, pues yo sé que si nosotros no tenemos un motivo para indagar acerca de el misterio escondido, el misterio escondido es Cristo en nosotros, y es una esperanza de gloria. ¿Qué está hablando de eso? Una esperanza de que ese misterio se desarrolle, y al desarrollar ese misterio nos haga a nosotros aptos para el ministerio que Dios nos dio, o por el propósito por el cual hemos nacido. Nacimos en diferentes lugares, en diferentes países. El Señor nos ha reunido acá. En este día estamos nosotros seguros de que este es el tercer día. Estamos seguros de que Dios ha llamado, y estamos seguros de que hay hambre para responder al amor de Dios, y para responder a esa hambre. La única forma que usted puede responder al hambre, ¿cómo es? Comiendo, ¿verdad? Entonces simplemente hay una razón por la cual estamos aquí, porque tenemos hambre. Si nosotros no tuviéramos hambre, bueno, podríamos haber venido porque pongo una ley que tienen que venir todos los miembros de la congregación a la clase, o podemos poner una ley que los que pertenecen al staff de la iglesia, los que tienen responsabilidad en la iglesia, pues entonces tienen que asistir, tienen que prepararse para entonces ser mejores líderes, o mejores, y hacer las cosas como está en la organización. Y entonces vaya una serie de cosas que sería de acuerdo a, hipotéticamente estoy hablando, a aquel plan que tuviera la iglesia en particular. Ustedes saben que la iglesia es el único ministerio que tiene. Nosotros somos la iglesia, y la iglesia, cuando se reúnen cada miembro, forman parte de un cuerpo. Y dice, el único ministerio que tenemos es el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación podemos ver que San Pablo, Shaul, él lo enseñó a la iglesia, y por todos estos años pues hemos estado leyendo las cartas de Pablo, y donde Pablo dice que el ministerio de la reconciliación es como Dios rogando por medio nuestro, reconciliados con Dios. Es anunciando, siendo el mensajero, y diciendo aquellas cosas maravillosas que Dios pone a través de su Espíritu en nuestro espíritu. Ahora, yo quiero entonces ahora, antes de leer lo que vamos a leer, y Carla me va a ayudar con la escritura,
que nosotros pensemos en, por ejemplo, me viene a mi mente algunos proyectos que he estado mirando en algunos lugares. He visto proyectos en Venezuela, proyectos en América Latina, en algunos lugares. Yo le llamo proyecto porque un proyecto es algo que se organiza, se hace por una razón. Por ejemplo, si yo voy a hacer una casa, yo tengo que proyectarla en un papel, estudiarla, cómo voy a hacer, después entonces sacar una cuenta, a ver si me alcanza para comprar los materiales, y después entonces buscar una persona adecuada para que la dirija, y en fin, ¿cuál es el final de todo esto? El final de todo esto es lo que yo vi, lo que yo planteé, lo que yo planeé, lo que yo proyecté, lo que se proyectó en mi sala de conferencia, de mi propio corazón, de mi propia mente, pues entonces yo lo estoy reproduciendo. Y lo que estoy reproduciendo, pues un día lo quiero palpar. Estoy hablando vaya, la idea de nosotros hacer cualquier proyecto. Y entonces, pues eso sería el resultado final, que pudiéramos, así se hizo esta casa, por ejemplo. El Mr. Waze, yo me imagino que habrá hablado con los arquitectos, y ahí tengo los planos y todo, llegó un momento que entonces él vino a ocupar la casa. Y ocupando la casa, pues entonces, vaya, se sentía que este es el lugar de su habitación. Entonces nosotros somos casa de Dios, y somos el lugar de su habitación. Entonces el proyecto no nos tocó a nosotros hacerlo. Eso le tocó al Padre y al Hijo. ¿Ve? Y simplemente esto fue revelado en las Escrituras cuando el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estaban bajo la ley. Pues ellos fueron establecidos bajo una serie de prácticas o cosas que ellos practicaban, que tenían que ver con las fiestas judías. Todo el año en Israel, pues los que esperaban o los que trabajaban para que viniera el Mesías, lo que ellos hacían eran practicar. Ellos hacían cada fiesta en cada tiempo, en cada época del año. Tenía que ver con la cosecha, tenía que ver con las nuevas lunas, todo tenía que ver, o sea, la vida de ellos en general estaba toda dirigida a una sola cosa, la venida del Mesías. Ellos todo lo que trabajaron era en eso. Tenían una ley que tenían que cuando la violaban, pues tenían la misma ley, decía lo que se aplicaba en lo bueno y lo malo, en los castigos y demás. Y tenían también entonces lo que es los profetas, que eran los que corregían, los que venían de parte de Dios, para entonces cuando el pueblo se desviaba, o mejor dicho, de Israel, ya sean los dirigentes o los pueblos, entonces los profetas ponían a la gente en la línea correcta. ¿Sí? Y los profetas, pues, entonces era un papel muy importante. Los reyes de Israel, por ejemplo, hasta lo que es David y Salomón, y después de los hijos del hijo de Salomón, y se dividieron entonces en los dos reinos, pero también los propósitos de Dios con Israel, que eran las 10 tribus del norte y las 3 tribus del sur, en el tiempo después del reinado de Salomón, pues también tenía propósito tanto con los del norte como con los del sur. Así que las 10 tribus del norte fueron esparcidas por las tierras del mundo para enriquecer la sangre, dice la Escritura. Y las 3 tribus del sur, que eran los levitas y el sistema sacerdotal, y los judíos de la tribu de Judea, y Benjamín, que formaban estas 2 tribus, y los levitas. Entonces en el tiempo de Jesucristo, pues quedó ese remanente y quedó reducido a estas 2 tribus, y la tercera, que no tenían, que era solamente la tribu sacerdotal, era la que entonces estaba rigiendo. ¿Cuál es el propósito de todos ellos? Bueno, a pesar de que fueron expulsados 70 años, o que fueron al destierro 70 años, fueron regresados. ¿Para qué? Para que viniera el Mesías, para que viniera el Cordero, para que el Cordero estableciera entonces el nuevo pacto, y ese nuevo pacto también trajera lo que es en ese nuevo pacto una nueva época, una nueva era, donde ya nosotros no teníamos que regirnos por la ley, que el principal fundamento de la ley era la venida del Cordero. Pero ahora, bajo la gracia, que es bajo el pacto que Dios hizo,
también entonces tenemos un final. Y el final de todo aparece en Apocalipsis, que es la venida del reino de Jesucristo. ¿Ve? Y esa venida del reino de Jesucristo pues viene a través de una serie de acontecimientos y cosas que hemos estado estudiándolo, mirándolo en el libro de Apocalipsis. Y esa serie de cosas, bueno, tenemos que ponerlas o tenemos que tener la virtud con el Espíritu de Dios de entender en qué tiempo estamos para que estas cosas y poder entenderlas y poder participar de ellas. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos en este día. Ahora, si nosotros no entendemos que tiene que haber una transformación, que vamos de gloria en gloria, llevados por la propia imagen de Jesucristo. Estoy hablando del capítulo 3, 2 de Corintios, donde dice en 18, así que vamos siendo transformados de gloria en gloria por la imagen de Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Creo que es lo que dice 1 Corintios 3, 18, ¿verdad? ¿Lo puedes leer? Sí. Ahora, ¿en qué lugar del tiempo de la venida de Jesús? Sabemos que cuando Jesús vino, bueno, mejor dicho, antes que Jesús viniera, vino Elías y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos participaron de una palabra, participaron del Espíritu de Dios a través de un ministerio desde Elías, o mejor dicho, desde Juan el Bautista, el ministerio de Elías, o sea, a través del Espíritu de Dios. Y después entonces vino Jesús, cuando ya Juan estaba en la cárcel, y dijo lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos está aquí, está en todas partes, se ha acercado con nosotros, pero el reino de los cielos es para que venga a desarrollarse totalmente y entonces Dios establezca en nuestra naturaleza y en la naturaleza de todos los hijos de Dios, establezca entonces el nuevo hombre, el hombre a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo dice 3.18? 2 Corintios 3.18. Ah, segunda. Sí, segunda. Segunda Corintios 3.18. 3. Segunda de Corintios 3, 18. Aquí está. Ajá. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Somos transformados, esa es la palabra. De gloria en gloria. Transformados. O sea que si queremos esta noche o si creemos que tenemos que ser transformados hasta el conocimiento pleno, esto es hasta llegar a la imagen perfecta, a la semejanza de un hijo de Dios, en la semejanza, en la revelación de Jesucristo, que es un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo dice? Dice, transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ajá, por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Y el 4.1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Ajá, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ok, está bien. Entonces fíjate que 4.1 dice que eso es un ministerio. ¿De qué es un ministerio? Un ministerio es un sacerdote o un ministro, esto es, la palabra lo dice, que él tiene que hacer algo a favor de Dios y a favor de los, o sea, tanto a Dios, él ministra tanto a Dios como a los hombres. Eso es lo que es un ministerio, un sacerdocio. Un sacerdocio y ministerio es lo mismo. Okay. Pero ahora bien, el sacerdocio que nosotros conocemos del lugar santísimo, donde aparece entonces el estudio muy acertado de los 5 ministerios, que es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista. ¿Cuál es el otro que falta? O sea, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro y el apóstol. Ok. Ahora fíjense el fenómeno que estamos nosotros viviendo en este día. Nosotros estamos viendo que la gente ya no sabe qué ministerio, bueno, ellos ponen y dicen, estamos los 5 ministerios
y entonces pues están también recogiendo un ministerio que se llama lo que es el profeta, no los 5 ministerios. O sea, ponen el mayor de ellos como el apóstol. O sea, una persona que tenga 2 o 3 iglesias, o que tenga 2 congregaciones, o que lleve tanto tiempo, pues es apóstol. ¿Ve? Entonces, simplemente ese es el apóstol. Sabemos que un apóstol es uno que comienza, que fue enviado. Pues ese es el apostolado, tiene una misión. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la misión de estos 5 ministerios? Según San Pablo, la misión de estos 5 ministerios es la edificación del cuerpo. Pero es que la edificación no se puede hacer si no es por el Espíritu de Dios. ¿Okay? Y haciéndolo por el Espíritu de Dios, pues en la capacidad que tiene Pentecostés, solamente podemos, en cualquiera de esos 5 ministerios, solo podemos ayudar al cuerpo a que tenga un fruto del 60%. Y ese fruto del 60% no es total, porque el 100% es total. Quiere decir que hay un ministerio que empieza en el velo y es el ministerio del lugar santísimo, y ese ministerio no tiene nada que ver con este apostolado y estos 4 ministerios aparte del apóstol. ¿Ve? No tiene nada que ver, sino son simplemente que es el ministerio de Melquisedec, cuyo ministro es el Señor Jesucristo. Y el ministerio de Melquisedec es el ministerio que aparece en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que era como el verso 20, ¿verdad? No, el verso 10. A ver, verso 10. A ver si me va buscando cómo se llama el otro ministerio que tiene la gente después del apóstol. Obispo. 5:10. 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes reales. Y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que el ministerio del 100%, o sea, de que alcanza o que puede ministrar para que las personas, o para que podamos participar del 100%, o sea, del trabajo terminado, de lo que es la manifestación de los hijos, es precisamente entrar en el ministerio de Melquisedec. El ministerio de Melquisedec no tiene que ver nada con estudios. Mire, yo quiero que tú sepas una cosa. El sistema religioso que Jesús encontró fue el sistema farisaico. Sabemos que habían saduceos, habían fariseos, ¿ve? Y habían otros grupos. Creo que 5 en total, pero estos 2 son los más importantes. El sistema que nosotros tenemos en nuestro cristianismo es un sistema farisaico igual. ¿Por qué? Porque mira, el sistema que estableció Jesucristo en la ley no era un sistema fariseo. Eran los únicos que podían ser sacerdotes, eran los que eran de la tribu de Leví. Los únicos que podían ser sumos sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Entonces quiere decir que cuando Jesús vino y apareció en el ambiente ya de que ellos estuvieron en el exilio y regresaron, ¿ve? Y que Jesús se encontró con el sistema religioso de allí, era un sistema farisaico. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban. Es como ahora, el judaísmo que nosotros tenemos ahora, y aún los judíos mesiánicos, es un sistema farisaico. ¿Por qué? Es el mismo sistema que tenemos nosotros en la iglesia, en cualquier iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sistema farisaico estudiaba. El sistema cristiano estudia teología. Si usted estudia en la iglesia católica para ser sacerdote, usted estudia la teología católica. Si usted estudia en la iglesia metodista, usted estudia la teología metodista, y la presbiteriana, y la bautista. Y cada uno tiene distintas formas de estudiar a Dios y de concebir todas las cosas. Y por tanto, la persona que sale del seminario, sale por los estudios, capacitado por los estudios para ser bautista, metodista, pentecostal o católico. Y ese es el sistema farisaico.
Inclusive los judíos mesiánicos tienen un sistema farisaico. Tenemos un amigo que es cubano y él, pues, bueno, se convirtió de bautista, entonces se convirtió a los judíos y después entonces estudió y ahora, pues, me acuerdo nada más que el primer nombre, que era Abraham. Y ahí está, y él tiene su sinagoga. Nosotros estuvimos con él ahí, muy buenos hermanos, lindos hermanos, igual que los hermanos metodistas, pentecostales, católicos, todos. Son muy lindos, pero cada uno en su sistema farisaico. ¿Usted entiende lo que es la diferencia del sistema farisaico? Entonces, este sacerdocio que describe ahí, que se describe ahí según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que no está traído por estudio, ni porque Dios lo establece, no porque viene a través de un primer hombre que se estableció, ni nada de eso. Es precisamente el ministerio del cuerpo de Jesucristo, el ministerio de ese que aparece en capítulo 5. Nos hizo a todos, de todo pueblo, lengua y nación. O sea que no está establecido, sino es por naturaleza, por la realidad del reino, de aquellas personas que no solamente quieren ser transformados, sino que también tienen entonces una palabra de unificación, mejor dicho, de una palabra que pueden entonces poner a otras personas juntos con Dios, o sea, reconciliarlos con Dios. Y es precisamente lo que San Pablo decía. Ahora, ese ministerio de reconciliación siempre existió ahí. San Pablo no establece ningún sistema farisaico. San Pablo no establece una teología para que todas las personas crean una misma cosa y todo el cristianismo crea una misma cosa. Eso comenzó cuando comenzó en el año 300 la Iglesia Católica. Lo que es la Iglesia Católica Romana, que comenzó en el año 300. Pero en esos 300 años hubieron muchos asentamientos cristianos y habían comunidades cristianas que ellos no eran ni católicos, no existían, no eran bueno, todavía en el tiempo de Pablo, dice, unos son de Pablo, otros son de Apolo, y comenzó ya la cosa, ¿no?, a hacer divisiones. Pero en otras palabras, no existía un sistema farisaico para ser un hijo de Dios o participar de la iglesia o de una comunidad. ¿Ve? Sino simplemente era por la experiencia de haber nacido de nuevo, haber nacido del Espíritu y las experiencias que hayan tenido. Dice que los primeros cristianos se reunían, están en el libro de los Hechos, entonces partían el pan juntos, participaban de las oraciones y simplemente pues compartían las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? Que Cristo en nosotros, ¿ve?, él tiene el poder de llevarnos a una transformación y de llevarnos a una nueva naturaleza. Esa es toda la enseñanza. Entonces, ¿dónde agarramos todo ese otro tipo de enseñanza? Bueno, es una historia, la historia del cristianismo. Y la historia del cristianismo viene cuando se establece la Iglesia Católica, ellos vienen a destruir todos entonces aquellos asentamientos cristianos y todo, y entonces atacaban a toda persona, destruían a todos aquellos que no eran católicos romanos, aunque fueran cristianos. Si se convertían, se salvaban, ¿no? Se hacían católicos romanos y se salvaban. Se parece un poquito a lo que pasó cuando Cristóbal Colón descubrió aquí América. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, 10 años antes de 1492, los reyes católicos habían establecido que voluntariamente se fueran del país todos los judíos. ¿Ve? Y entonces se empezaron a salir. Pero ya cuando Cristóbal Colón vino aquí, a América, que descubrió las Bahamas, Cuba, en 1492 ya estaba escrito, estaba la ley, que si una persona lo encontraban que era judío, inmediatamente tenía que ser matado completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios abrió la puerta aquí para los judíos y pues muchos de los que vinieron eran judíos conversos. Inclusive en la bitácora de los marineros que venían con Cristóbal Colón, vienen uno o dos que vienen ahí puestos y eran judíos conversos. Y los judíos conversos siguieron viniendo para acá
y otros que no se convirtieran, les convenía entonces, para que no los mataran. Por ejemplo, la abuela de Tere no le decía a los hijos en Cuba, ella vino de Islas Canarias, ¿ve? Ellos venían de Islas Canarias y vinieron a Cuba. Y ellos no le decían a los hijos, al contrario, los mandaba a la iglesia. Y ya sea porque ella sería conversa o no sería conversa, lo que fuera, pero ellos se cuidaban mucho de que la gente supiera que ellos eran judíos. Porque a pesar de que, aunque uno fuera a la iglesia católica y sabían que tú venías de ascendencia judía, en cierta forma había una persecución. Mi padre, que no era, sí, que no era bautizado por la iglesia católica, se buscaba problemas donde quiera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te pedían en un país católico como era Cuba, una de las cosas que pedían es la fe de bautismo. Y la fe de bautismo, donde quiera te la pedían. Por algunos trabajos que eran, por ejemplo, un sanatorio que había allí con un hospital atendido por monjas que era católico y había trabajo ahí, mi papá fue a trabajar ahí. Pues, imagínate, mi padre pues tenía que confesarse. Y yo no sé, de alguna forma, él le pidieron la fe de bautismo y él dijo, no, mi mamá no me bautizó. Y efectivamente mi padre no era bautizado por la iglesia católica. Entonces tenía problemas porque él le extendía, no, sí, me voy a bautizar, no, sí voy a... Y el caso es que le hacían una vida insoportable. Pero imagínense, tenía que trabajar. De alguna forma era bien molesto o ser judío o ser una persona que no había sido bautizado por la iglesia católica, le llamaban judío también. Así que mi padre era judío porque no se había bautizado. Eso lo viví yo de pequeño, cuando yo veía que mi mamá le ponía unas vendas, porque tenía que ir a misa y arrodillarse. ¿Ve? Y él se ponía unas vendas en los pies. Me recuerdo como ahora estaba mirando. Y mira, ¿por qué tú le pones esas cosas a mi papá? No, es porque cuando se arrodilla ahí, para no le moleste. Parece que era muy flaco, ¿no? Sí, mi papá era bastante delgado. Entonces, eso lo tenía ahí. Entonces, imagínense, necesitamos prácticamente es la misma incapacidad que tenemos nosotros para poder alcanzar la meta, es la misma capacidad que tiene el Espíritu para que nosotros la alcancemos. O sea, está directamente proporcional a esto. El misterio escondido por los siglos en nosotros es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio simplemente es por sí mismo, se desarrolla y se establece en la forma en que nosotros respondamos a ese misterio. Entonces, en estos momentos, en este tercer día donde el Señor quiere funcionar en ese ministerio de Melquisedec, en miles de personas que no han estudiado nada de teología, que no tienen ningún conocimiento de nada, ¿ves? Simplemente, o personas que tienen mucho conocimiento de teología o tienen conocimiento de todo, pero Dios ha querido revelarse a ellos. Y esto de toda lengua, pueblo y nación, Él escogió un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para funcionar según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte que yo tengo aquí. Vamos a ver si tiene alguna pregunta en cuanto a los reinos o el ministerio de Melquisedec. Está muy serio, no preguntan nada. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que de toda lengua, pueblo y nación? ¿Será que todas las personas de todo pueblo, lengua y nación tendrán que ir a una capacitación teológica? Okay. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a encontrar que hubo un hombre que se encontró con un sacerdote. Este hombre, al igual que Noé, cuando bajaron las aguas, hizo un sacrificio y entonces mató unas víctimas, y ese es el sacrificio que hizo Noé. Pero Abraham, que es el hombre que está envuelto en esta historia, antes de que llegara a este punto, él ofrecía a Dios una ofrenda en la mañana y una en la tarde. ¿De dónde aprendió Abraham que esto era el camino de la sangre y el secreto de lo que Dios estaba promoviendo en su espíritu, y el secreto de los secretos?
El secreto del secreto era lo que sabía. Lo que no está escrito en la escritura no está. Ahí dice simplemente que Abraham ha sido un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. ¿Okay? Así lo hicieron los antiguos padres de él. Así lo hizo la línea que traía el secreto de que la simiente de la mujer iba a darle a la cabeza, a herir a la cabeza a la serpiente. Y la serpiente iba a estar hiriendo el andar, el calcañar, ¿ve?, del hombre. No podía matarlo, pero estaba. Entonces, ¿quién le dijo a Abraham? ¿De dónde vino esto? ¿Ve? Pero entonces ahora en la vida de Abraham viene un momento de que tiene un problema porque le llevan las mujeres y le llevan, el caso que hubo una guerra. ¿Ve? Y entonces este hombre va y toma a dos personas más que están ahí, los nombres, usted los puede leer, y con el mismo rey de Sodoma, y van y persiguen entonces a aquellos malhechores, recuperan entonces a todas las mujeres, los hijos, toda la familia, ve que habían sido llevados por esta gente, y recuperan el botín que se habían robado aquellos maleantes, y entonces Abraham pues no quiere tomar nada del rey de Sodoma porque dice, para que no digan que yo enriquecí a Abraham, a mí me ha enriquecido solamente mi Dios. Y entonces pues se presenta entonces un hombre allí que se llama Melquisedec, rey de Salem, y entonces Abraham reconoce que este hombre, rey de Salem, es tan importante este hombre, ¿ve? Y ve entonces este hombre y le da entonces los diezmos de todo. Y este hombre le da pan y vino a Abraham. ¿Qué es que estamos leyendo? Algo que nosotros, nadie nos ha podido explicar, ni está escrito en ningún lado quiénes son. ¿Por qué Abraham reconoce a este hombre como Melquisedec? Y vemos entonces que en el libro de Hebreos viene que Jesucristo es un hombre, tiene un ministerio que se llama el ministerio de Melquisedec, que no es por genealogía, ni por establecimiento de hombres, ni por ninguna ley que Dios haya puesto, sino es el orden sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Ves? Y ese es el punto que yo quiero que pensemos esta noche para poder entonces ver algunos versículos, a ver si podemos, si dejamos o podemos ver que hay algo mucho más importante que lo que han hecho los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas. Fíjense que no estoy diciendo que estamos en contra de nada de eso, pero hay algo más excelente que eso, y más excelente que los obispos. ¿Por qué? Porque simplemente son nombres que fueron tomados de las enseñanzas católicas, o si no, son nombres que fueron tomados de ahí, de las enseñanzas de San Pablo, cuando la iglesia tenía que desarrollarse todavía bajo los primeros 2 días de lo que es la fe cristiana, estos primeros 2 días del día antes del día postrero. Los días postreros son 1, 2, 3, y el último es el día de reposo. El día de reposo, para nosotros en la fe de Cristo y para nosotros que hemos experimentado el concebir, el realizar que Dios y nosotros vivimos en el mismo templo y estamos siendo edificados en este templo y todo, este Dios nuestro, pues en este día que ha amanecido nosotros, es un día eterno, no es un día de 1000 años. Por eso es que Abraham vio el día de Jesús y lo conoció. ¿Y cómo lo conoció? Conoció en el espíritu que traía Melquisedec y en el espíritu que él desarrolló y en el trato que tuvo con Dios cuando hizo aquella ofrenda, que cortó aquellos pedazos para hacer el pacto, y que Abraham le dijo, es cierto que tu descendiente van a estar 400 años ahí en Egipto, y que los voy a sacar entonces de allí, y ciertamente tú vas a tener un hijo. Y ciertamente Abraham creyó contra la naturaleza misma, que no podía él tener un hijo por la vejez y la vejez de Sara, y entonces creyó en el poder y en lo que Dios había destinado para él. Entonces Dios nos ha destinado a nosotros vivir un tiempo donde nosotros tenemos la gran capacidad, respondiendo al amor de Dios, de participar de un ministerio
del cual es un ministerio que va mucho más allá de las limitaciones que ha tenido en estos últimos 2 días. Los atrios y el lugar santo son 2 días que han pasado. Pero este lugar que está del velo en adelante hacia adentro, donde estaba en la antigüedad el arca del pacto, ese es el tercer día, es el Sabbat. Y ese tercer día, ve, las 3 fiestas que están allí es la expiación, o sea, trompeta, expiación y tabernáculo, manifestación de Dios. Y esas son las 3 fiestas que no se han podido experimentar en el pueblo de Dios en ningún momento. Toda la iglesia cristiana habla en lenguas, todos hacen milagros, todos tienen ministerios, todos tienen una capacidad que Dios les dio y todos pues están contentos con lo que tienen. Pero ahora viene el Espíritu de Dios y dice, bueno, hay algo más que Pentecostés, como me preguntaron en Cuba los hermanos, ¿y hay algo más que Pentecostés? Sí, claro, eso es lo que venimos anunciando. El reino es más que Pentecostés. La dimensión del Espíritu es más que Pentecostés. Estaba Juan en la isla de Patmos en el Espíritu, ahí es donde está. Juan estaba fuera de Pentecostés completamente. Juan estaba participando del día del Señor. Y Abraham vio el día del Señor, lo vio en cada una de las experiencias que tuvo y en creer, en la fe que tenía, él vio que realmente él no iba a tener un hijo que era el Mesías, sino que la descendencia de él iba a traer al Mesías. Cuando dicen en Mateo, dice hijo de David y hijo de Abraham, y dice hijo de David es del trono, y hijo de Abraham es toda la tierra. Entonces, para el anuncio a todos aquellos hermanos que están de una forma o de otra, están emocionados, están haciendo una serie de trabajos que yo los veo ahí, y a mí me da lástima porque están emocionados por hacer algo, por dar un avivamiento a la iglesia, por salvar la nación en la que viven de algún tirano, de alguna opresión política y toda esa serie de cosas, y no entienden que no hay ninguna solución a estas cosas naturales si no viene una capacitación a través del Espíritu para que Dios entonces traiga su ministerio, que del ministerio ese de Jesucristo, donde Él es humilde y manso, donde es la capacitación del amor de Dios en nosotros, es lo que va a traer entonces el que otras personas puedan recibir el testimonio que realmente, como dijo San Pablo en capítulo 2 de Corintios 5, donde dijo, por favor, reconcíliate con Dios. Dice, por favor, dice, reconciliados hoy con Dios. El ministerio de reconciliación, yo sé que mucha gente ha servido para reconciliar a la gente con Dios, pero reconciliarlo y luego ¿qué? ¿Qué más le van a esperar? Nada, solamente que ser muy buenos cristianos y morirse para ir al cielo. Entonces, descubrir que el propósito que Dios tiene para nosotros no podemos descubrirlo fuera de lo que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo en nosotros clama Abba, Padre, o sea, clama la adopción. Ese es el propósito de la iglesia, nosotros poder llegar a ser adoptados hijos de Dios y al poder experimentar ser adoptados hijos de Dios, que nosotros podamos entonces entender exactamente o que se extienda la manifestación de Cristo a través de nuestras vidas para que otras personas reciban la bendición y de toda la bendición que tiene Dios a través, como la tuvo todo el pueblo, como estaba oyendo esta mañana la clase. ¿Cuánta gente se beneficiaron con el ministerio de Jesucristo? Los cojos, los mancos, los que estaban en pecado, los que estaban, ¿ves? Y todos fueron alcanzados sin necesidad que a través de un ministerio que no era un ministerio de apóstol, ni de profeta, era el ministerio simplemente de un hijo de Dios. Termino esta parte con esta. Cuando Jesús hizo el pacto con esos 12 judíos, Él dijo algo muy importante a ellos. Y lo que dijo muy importante a ellos, les dijo, ¿quién era Él? Dice, los que en mi reino, los que se sientan a la mesa, no son los grandes, son los que sirven. Y Él le dijo, por eso es que yo estoy entre vosotros, yo soy el sirviente de todos ustedes. Hizo 2 cosas Jesús. Hizo el pacto con ellos y después les lavó los pies a ellos. El trabajo que tiene que ser de los criados lo hizo Jesús. Y ese es el espíritu que tienen los que entran en
en esta dimensión, en este ministerio, ese es el espíritu humilde y manso de Jesucristo, el espíritu de amor de Dios. No podemos entrar a participar de esa realidad si no entendemos las cosas acomodando lo espiritual o lo espiritual. Y es necesario que esto sea establecido, porque si no, nuestra vida, pues imagínense. Ahora, Jesús dijo algo, cuando viene el tiempo de trompetas, y él dijo, Elías tiene que venir primero. Y hemos visto que hay un ministerio de reconciliación de todas las cosas. No solamente de reconciliación de nosotros con Dios, sino de todas las cosas tienen que ser con Dios. Y todas las cosas incluye todas las cosas, que yo sepa. Todas las denominaciones están incluidas en todas las cosas. Todos los seres, todos los humanos están incluidos en todas las cosas. Todos los sistemas políticos están incluidos en todas las cosas. Entonces, qué grande establecimiento, administración, poder y vida tiene el ministerio de Melquisedec, que tiene el poder de transformar todas las cosas conforme al orden de Dios, conforme a su amor y misericordia, y conforme a ese amor y misericordia, el que se vea en este ministerio se tiene que ver en la transformación y alcanzando el nivel completo de un hijo de Dios. Quiere decir, llegar entonces a lo que es la estatura y el conocimiento de un hijo de Dios en experiencia. Y eso está, como decimos nosotros allá en el barrio, está al doblar de la esquina. Que si es muy cerca, está buscando una dirección y resulta que está aquí al doblar de la esquina, no tienes que irte a 10 cuadras. ¿Dónde está? En tu corazón y en tu boca. Que si confesares con tu boca lo que cree tu corazón, serás salvo. Y esa salvación no es una salvación egoísta. Oh, voy a ser un gran sacerdote del reino de Jesucristo que va a perder con vara de hierro a todos los gobernantes, los capitalistas y los comunistas y los maoístas y los shintoístas y todos los religiosos. No, eso no es así. Es un nuevo hombre que se estableció su reino y su dinastía, su reino hace 2000 años atrás, y que tiene un orden que mandó a escribir y mandó a la gente a vivirla. El hombre que Abraham le dio los diezmos, él reconoció el Espíritu de Cristo en él. Y si nosotros queremos, Abraham en ese hombre vio a Cristo. Cuando yo leí hace muchos años el ministerio de Melquisedec en Hebreos, yo decía, es que Jesús apareció allá. ¿Sí? Y yo creía que Abraham había visto a Jesús. ¿Sí? Hoy estoy viendo a Carla ahí delante de mí, estoy viendo a mi hijo acá, estoy viendo a mi hermano. Y ahora puedo entender que estoy viendo al Hijo de Dios. Y cada uno de los miles de hijos de Dios que nosotros podamos ver, y cada una de las personas que nosotros vemos, tenemos que ver la semejanza. Ahora, que usted, mejor dicho, la imagen de Dios, pero que usted llegue a la semejanza. Semejante quiere decir igual. Si tú y yo somos en la justicia de Dios iguales a nuestros hermanos, porque Dios el Padre nos trata iguales, pero tenemos que experimentar la adopción. Tenemos que experimentar el llegar completamente a la estatura de nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos que hoy somos carne de su carne, hueso de su hueso, y que creemos que hay un ministerio que la iglesia está pidiendo a gritos, porque realmente ahorita ni sabemos quién es verdaderamente un apóstol, quién verdaderamente es un pastor. Y no te estoy diciendo esto como, tú sabes, atacando, sino diciéndote esto porque se necesita algo que nos salve a todos, algo que realmente sea tan efectivo que nos saque a nosotros de la ignorancia y de las incapacidades que están viciados toda la iglesia a través de pensamientos humanos y pensamientos del ego, donde, oye, quiere ver más ego que los que dirigen bueno, qué fácil es de entre la iglesia evangélica mirar para el Vaticano. Es fácil. Pero vamos a mirarnos nosotros. Vamos a mirarnos nosotros y decir, bueno, realmente, ¿qué ministerio, qué capacidad
tú tienes? ¿O bajo qué tú estás diciendo que tú tienes autoridad y dominio si cuando la autoridad es de Jesucristo? Y si tú no funcionas en el Espíritu de Cristo, ¿cómo tú vas a decir que tú tienes autoridad? Funcionas en tu ego, funcionas en tu orgullo, funcionas en lo visible, en lo que es el orgullo de la carne, la vanagloria de la vida, y todavía dices que Dios aprueba eso. No, Dios aprueba un carácter humilde y manso. Okay, por eso este ministerio es más excelente y es lo que va realmente a restaurar todo lo que los hombres han distorsionado de estos 5 ministerios. Realmente los 5 ministerios es Cristo a través de nosotros, pero Cristo a través de nosotros limitado por el tiempo del orden de Dios. El tiempo del orden de Dios es 2 días y el tercer día es el día espíritu, el día de Sabbat o Shabbat, el día donde mil años no es una cantidad de tiempo, sino es una capacidad, como una medida cuando dice esto es una capacidad eterna. ¿Ve? ¿Por qué son 2 días naturales? Porque son 2 días que se cuenta el tiempo, ¿ve? Y el tercer día es el día básico, el día principal. Y de ese tercer día está en la capacidad que nosotros tengamos de vivir en el Espíritu, vivir la eternidad que Dios ha puesto en este día y dejar que el Espíritu entonces desarrolle todo su bien y toda su misericordia para que nosotros podamos ser instrumentos y ser el cuerpo de Cristo. Hemos leído el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y hemos visto los vencedores. Hemos visto el mensaje a las 7 iglesias. Hemos indagado, te estoy hablando de clases pasadas, hemos indagado acerca de toda una serie de cosas, de lo que es la muerte segunda, el lago de fuego, cuántas cosas hay ahí maravillosas dentro de ese libro de Apocalipsis. Pero hay algo muy importante que nosotros no podemos pasar en este día por desapercibidamente, que es de toda lengua, pueblo y nación, nos has llamado, nos has levantado como sacerdotes. No, vuelvo a leer otra vez, 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios. Nos has hecho, ¿verdad? Para nuestro Dios. No para nosotros. O sea, no es mi sacerdocio. Es el sacerdocio de Jesús. Nos ha hecho para nuestro Dios. Sacerdotes reales, reyes y sacerdotes. Sí, sacerdotes reales. Y reinaremos sobre la tierra. Ok, ¿qué cosa es un sacerdote? Vamos a dibujarnos aquí en nuestra mente un hombrecito aquí pequeño. Es uno que ministra a Dios y ministra a los hombres. Como ministra a Dios y a los hombres, entonces él tiene una capacidad, en la medida que esté unido a Dios, en la medida que pueda extender esa misericordia a los hombres. Eso es lo que es un sacerdote. Eso es lo que es un ministerio. Ministerio en la Biblia, San Pablo, que escribió al mundo cristiano que entendía las cosas a los gentiles, ¿no? Que era como el mundo griego o latino, ¿no? Pues los gentiles, eso es lo que es un sacerdote. Nosotros ahora entendemos sacerdote a uno que es intermediario entre Dios y los hombres, claro, por supuesto. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque ese sacerdote no es un hombre cualquiera, incapacitado que fue a estudiar o capacitado por los estudios, sino es un hombre unido totalmente al Espíritu eterno de Cristo en su corazón. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros de invitación que Dios nos ha invitado. ¿A quién ha invitado? No va a invitar al hermano tal y más cual, no, invitó a todo aquel que ponga por práctica lo que es el amor de Dios y su misericordia. Si tú estás en este día seguro de que quieres responder a Dios en esto, pues tienes tu participación con eso. Es tan sencillo como eso. ¿Ve? Tan sencillo. Bien, no sé si podría decirle a ustedes que yo en mi vida solamente, cuando yo conocí a Jesucristo, yo no pues, pasé al frente. No me hizo falta porque
Le conocí no por pecado, le conocí porque Él me sanó. ¿Ve? Y comencé entonces una relación muy hermosa, muy bonita, secreta en mi corazón con Dios. ¿Ve? Pero cuando entonces yo fui a la iglesia católica y me dieron la doctrina un sacerdote me enseñó, aparte que me enseñó las cosas de la doctrina de la iglesia católica, me enseñó también de que realmente había pecado. Pues realmente el pecado no lo conocía yo. ¿Ve? No lo conocía. Yo era un muchacho que tenía 10 años y fuimos por ahí, había donde vendían guarapo, que es el jugo de caña. ¿Ve? Y yo recuerdo que yo venía de la escuela y se me era fácil, tenía un 5 centavos. Y había tanta gente tomando guarapo que yo llegué allí y entonces eh, se me hizo fácil no pagar. Me tomé el guarapo y quién se va a dar cuenta entre 20 personas que están pidiendo ahí unos vasitos con guarapo frío de eso, con azúcar, con jugo de caña. Y entonces, ¿qué va? Yo cuando llegué a la casa, yo no podía estar, no, yo hice mal. Entonces al otro día, cuando venía de la escuela, pasé por allí y le dije al hombre, mire, le vengo a pagar lo que yo me tomé ayer. Dice el hombre, ¿cómo? Dice, sí, es que mire, yo me tomé guarapo, se me hizo fácil irme y no pagarlo. Y el hombre llamó a su esposa, llamó a los hijos, llamó a todo el mundo. Dice, mira lo que pasó aquí. Dice, y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Que me dijo, todas las veces que tú pases por aquí y tú quieres guarapo, yo te lo doy, no tienes que pagarlo. Entonces todos los días cuando quería guarapo, pasaba por allí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me lo saludaba, que esto, con lo otro, muy chévere que era. Va, el guarapo. Y como lo quieres con limón o sin limón, porque tú le pones el limón y no se te pone oscuro. Y es bien sabroso con limón. ¿Ve? Fíjese lo que pasó. Entonces yo aprendí a inventar lo que es el pecado, porque me enseñaron lo que es pecado y el sacerdote en el momento de la confesión, pues había sacerdotes que te decían, tú hiciste esto, tú dijiste malas palabras, tú dijiste, bueno, entonces tú sabes, era fácil. Pero cuando no había sacerdote que te dijera, deme tu pecado. Entonces imagínate, yo digo, bueno, aquí hay que inventar algún pecado, porque la verdad que yo me hacía mi acto de contrición y no tenía nada. Y entonces decía, bueno, le inventaba y entonces me mandaban entonces la confesión. Y yo la confesión, ese tiempo la confesión la hacía con todo mi corazón, con todo mi corazón. Pero no que habla así, pero es una experiencia, ¿tú me entiendes? Que marcan a uno. Y era tanta la realidad y de mi confesión, de cumplir el castigo en oraciones, de lo que fuera, que yo salía enfermo. Siempre que salía, salía del confesionario, iba para el acto de contrición y salía con fiebre de ahí, siempre. Sí, porque lo hacía con todo mi corazón. Entonces imagínate, una vez entonces tuve que ya cuando me salí por una razón u otra que no tenemos que explicar, el caso es que yo me vi fuera de la iglesia católica y me vi en el aire. Entonces, ¿dónde voy? Simplemente, pues bueno, ahí ese señor se encargó de darme un Nuevo Testamento a través de un hombre, una historia muy bonita. Y yo andaba con un Nuevo Testamento en mi ¿ve? Y entonces los muchachos de ahí de sinvergüenza del barrio, mi hermano conoció a alguno de ellos, pues simplemente me pusieron un nombrete, el ministro. Y yo, ministro, y todo el mundo ministro. Y una vez, como me decían ministro, una familia creyó que yo era un ministro, que estudiaba teología. Y entonces me invitó y me era una cena, que es la cena de hoy que tuvimos, que era que yo era más grande. Era un honor, era una mesa y yo fui con todo esto y todas las preguntas que me hacían de divorcio, de esto, de casamiento, era gente católica. Pero ellos estaban consultando a un ministro, aunque yo tenía unos 15 años, 16 años, pero imagínate. Entonces yo me digo, pero voy un momentito. Aquí ustedes están equivocados. Yo no soy ningún ministro. Tú no eres ministro. Tú no estás estudiando en el seminario de teología. No, yo no estoy estudiando nada. Estos son los sinvergüenzas amigos de esos de ustedes.
amigos míos que me dicen ministro porque tengo un Nuevo Testamento que leo. Y yo les saqué el Nuevo Testamento. Pero yendo a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, cuando Tere me invitó, porque yo le dije que me invitara, pero yo pasé al frente porque ahí dijo el hombre que Cristo había muerto por todos y que entonces que el que quisiera recibirlo, yo dije, mira, si yo recibí a Cristo cuando pequeño y ha sido una cosa maravillosa, pues recibirlo 2 veces. Que se cree que yo lo recibí, yo lo recibí, pero pasé al frente. ¿Ve? Y esa vez que pasé al frente, pues entonces fue cuando él oró por mí, lo que fuera. Pero yo recuerdo, te quiero llevar a esta idea para que tú me veas. Fuimos a un congreso de la Iglesia Bautista. Y en el congreso de la Iglesia Bautista hubo una motivación, era un congreso de jóvenes. Habían 300, 400, 500 jóvenes allí. Y ellos motivaron a la gente a través de una Biblia ensangrentada, porque uno de los personas que estaban ahí promoviendo aquello, una de esas personas tuvo un accidente, un joven, y se mató en el accidente. Y la Biblia quedó ensangrentada, la Biblia que llevaba. Entonces yo me acuerdo que entonces ellos pusieron la gran importancia que Dios quería que nosotros estuviéramos en Cuba para servir a Dios. Y la motivación fue aquella Biblia ensangrentada, la palabra de Dios, la sangre de Cristo. Y yo me recuerdo que yo pasé al frente, fue la segunda vez que pasé al frente. Y aquello pues siempre me quedó, porque ya cuando vinieron las situaciones que yo tuve que salir de Cuba y todo, pues aquello siempre me quedó, que yo quería servir al Señor y hice mi pacto para servir a Dios en Cuba y no pudo hacerse por varias razones que son muy largas. El caso es que yo te digo esto porque hay iglesias, organizaciones que saben motivar y que los motivos que tienen son motivos buenos, no son motivos malos, son motivos que la gente se entrega a Jesucristo, que los jóvenes sean gente llena del Espíritu, que los jóvenes sean, pero están limitados a el nivel farisaico, a nivel de enseñanza teológica que se le dé o que esté dando la denominación. Por supuesto que son cosas maravillosas, porque una persona motivada para hacer que sienta en su corazón ir a un pueblo lejano, una nación lejana y dar su vida, pues eso es loable, eso es algo que nadie puede decir que no está envuelto el corazón del hombre en esto. Pero esto que te estoy diciendo de Melquisedec es mucho más grande que esto. Es mucho mayor que de alguien te motive para servir a Dios y tú sabes, por alguna razón, es algo que tiene que ver con todo lo que es el misterio escondido, el misterio que tuvo Melquisedec delante de Abraham, el misterio que tenía Abraham en su corazón, el misterio que tuvo Isaac y Jacob en su corazón, ese misterio que fue revelado ahí a David, a Salomón y siguieron por todos los profetas y todo hasta el día de Jesucristo, Juan Bautista y Jesucristo. Ese misterio escondido es un hijo de Dios. Abraham vio mi día es mucho más que ver a Melquisedec. Era la realidad que Dios estaba revelando en el corazón de aquel hombre que había escogido. Yo creo que esa realidad, el Señor, en muchas vidas, en este día, que por supuesto no necesitan que alguien los llame al frente, no necesitan tampoco que sean motivados, pero tal vez sean motivados por esta palabra, o sean motivados por un sueño, o que Dios mismo de alguna forma les motive, pero es motivado a algo que simplemente tiene final, tiene propósito, y tiene final y propósito que tiene que ver con el establecimiento del reino en el mundo, lo que es la transformación de esta humanidad en un hijo de Dios, en un nuevo ser diferente. Como decía San Pablo, yo quiero vestirme del nuevo, no quiero desvestirme, yo no quiero ser revestido. Y eso es lo que está detrás de este llamado del ministerio de Melquisedec.
Yo tengo aquí, nada más que voy a leer para terminar, porque veo que se ha hecho tarde. Entonces tengo para leer aquí algunos, y me pueden ayudar algunos versículos. Y vamos entonces a dejar el resto para esta semana. Y vamos a buscar aquí algunos versículos que tengo. ¿Está lista, Carla? Ok. Vamos a buscar aquí entonces déjame ayudarme con las clases. Lucas 22, del 24 al 27. Yo creo que con eso vamos a cerrar. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. 22 al 27. Del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Sí, hubo una disputa sobre ellos, estaban en la mesa y entonces hubo, dicen unas versiones, una disputa no muy pequeña. ¿Sí? Fíjese que mi lenguaje tiene la escritura, o sea que el lenguaje es más delicado. ¿Sí? Una disputa no muy pequeña, o sea que hubo discusiones. ¿Quién sería el mayor? Porque Jesús le estaba diciendo, yo me voy, estoy haciendo un pacto, esta es mi sangre, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, haciendo ese en la cena ahí, anunciando que alguien lo iba a traicionar, toda esa serie de cosas. Entonces digo, y hubo una disputa sobre quién iba a ser el mayor, quién de ellos iba a ser el mayor. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sí, entonces hay muchos salvadores. Ahora estamos en el mundo lleno de salvadores. Salvador es el presidente de Estados Unidos, Salvador es el presidente de otra nación, de Rusia, de todos los lugares. Hay todos salvadores. Están todos los hombres tratando de salvarse todos. Y todos se ponen de acuerdo y todos son tan injustos como el más injusto pecador que hay. Mas no así vosotros. Mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros. Sea el mayor entre vosotros. Como el más joven. Como el más joven. Y el que dirige. Y el que dirige. Como el que sirve. Como el que sirve. A nosotros. ¿Qué otro es? Está fuerte, ¿verdad? Porque ¿cuál es mayor? Porque ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa. El que se sienta a la mesa, o sea, el Señor, o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces quiero repetir nada más esto. No solamente fueron estas palabras de Jesús, sino que con la misma, Él tomó un lebrillo, ¿ve? Y les lavó los pies a ellos y se los secó. El trabajo más humilde, el trabajo de un criado. Dígame si ahí no está manifestado lo que es el espíritu del ministerio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tiene madre, ni padre, ni genealogía, ni viene por estudio de doctrinas, sino por la unión con el Espíritu de Cristo, la unión y la manifestación del amor de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para ser transformados como hijos de Dios y para también establecer una transformación, una palabra que realmente sea de tal peso que cambie las circunstancias, no solamente alrededor de nosotros, sino la propia vida de aquellas personas que están en una gran necesidad. La gran necesidad que nosotros tenemos este día, pues está en muchas cosas. Estos sacerdotes, quiero terminar con esto, viajan juntos en un camino, un solo espíritu, una sola fe, un bautismo y un solo amor. Padre, te damos gracias. En esta primera parte, Señor, nosotros simplemente dejamos esto aquí para indagar más y les doy a mis amados
el trabajo de que ellos indaguen más sobre este ministerio y nosotros, Señor, estaremos dispuestos a escucharte y a responder a tu amor. Te amamos, Señor, en este día y te damos gracias por habernos invitado a este reino y haber escogido, Señor, que nosotros naciéramos en el mundo en este tiempo maravilloso de que es de tu venida, de tu reino, Señor, y de el establecimiento de tu reino, en la transformación o la restauración de todas las cosas, inclusive, Señor, de aquellas que nosotros hemos aprendido o que nos han enseñado los hombres y que realmente tú tienes otra perspectiva y otra profundidad diferente. Gracias por esta noche, gracias por el ministerio de Melquisedec, que es tu ministerio y es nuestro ministerio, si es que nosotros respondemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a tu llamado. Señor, gracias por el hambre que tú has puesto a muchos y porque por esa hambre hoy comieron muchos aquí en este día juntos en una sola mesa, la mesa tuya, Señor. Gracias en el Cristo Jesús. Amén. Amén.